Buenos días con todos ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Continuando con nuestra clase, hoy hablaremos acerca del Imperio Carolingio, ¿ya? Este imperio se desarrolla entre 768 a 814 después de nuestra era. Diremos, este imperio se formó tras el periodo de la invasión bárbaras, con la necesidad de unificar los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente. Ubicación. Su capital fue trasladada de París a Aquisgrán, Alemania, y los territorios que comprendió fue Francia, Austria, Bélgica, Holanda y el norte de Italia. Nos dice que primera, que viene a ser el Reino Franco, se situó en Francia, teniendo como capital a París. Luego, con Carlos Magno, y como se va a extender un poco más, va a trasladar su centro administrativo hacia Alemania, a la ciudad de Aquisgrán. La periodificación en el Imperio Carolingio. Se inicia con la dinastía merovingia, quien Meroveo es el que funda esta dinastía. ¿Saben? Cuando hablamos de dinastía, cuando estos reyes pertenecían a una línea de sangre, pero se llegaría a su máxima expansión con la fundación del reino franco. Quien funda este reino viene a ser Clodoveo, que después del reinado de Clodoveo se divide en cuatro el territorio franco, que viene a ser Neustria, Australia, Borgoña y Aquitania. Y a la vez nos dice, después de su muerte, empezarían a gobernar reyes holgazanes, reyes que no hacían nada por el imperio franco, lo que ocasiona que se rebelen contra estos reinados. Pero entre todos estos reyes holgazanes, el más sobresaliente viene a ser Carlos Martel, quien detiene el avance de los árabes. Los árabes estaban invadiendo toda Europa. Es así que Carlos Martel lo detiene en la batalla de Poitiers en Francia. Dinastía Carolingia. Fue fundada por Pipino el Breve, quien viene a ser el hijo de Carlos Martel. Este personaje es el que destrona al último rey holgazán, conocido como el Childérico III. Al expulsar este rey holgazán que no hacía nada por el imperio, funda la dinastía carolingia. Fue reconocido como rey por el Papa Zacarías en el año 751 después de nuestra era. Al año siguiente, este monarca convocó una asamblea de nobles en la ciudad de Soissons, donde se proclama rey de los francos. Luego diremos que en el año 768, Pipino divide el imperio entre sus dos hijos, uno conocido como Carlos y otro Carlomán. Este último muere, quedando como único heredero Carlos, quien lleva el apelativo de Carlos Magno. ¿Qué significa Carlos Magno, profesor? Carlos el Grande. Gobierno de Carlos Magno. Este hombre, nacido para luchar, supo imponer el sello de su espada conquistadora por todo el ámbito europeo. Tenía un objetivo: restablecer el Imperio Romano de Occidente. Ojo, Carlos Magno lo que quería hacer era crear nuevamente el Imperio Romano de Occidente. Campañas militares. Recordemos que Carlos Magno venía a ser un gran militar, estratega. ¿Está bien? Era hábil con las espadas, incluso con planificar la derrota de sus enemigos. Nos dice que 56 expediciones militares logró formar un vasto imperio. Los más importantes entre los 56 vienen a ser estas tres: la conquista de Lombardía en Italia, la guerra contra musulmanes en España y la guerra contra los sajones en Inglaterra. Nos dice que la guerra, el combate de Lombardía, vence a los lombardos, coronándose rey de todos los lombardos y francos. En la guerra con los musulmanes en España, en la primera batalla de ejército, Carlomagno es derrotado en la batalla de Roncesvalles. Muere su sobrino el conde Rolando. Es acá donde surge la canción de Rolando.
Finalmente, en el año 801 después de Cristo o después de nuestra era, Carlomagno conquistó Barcelona, estableciendo la marca hispánica. ¿Está bien? Y por último, la guerra contra los sajones. Guerrero Widukind, en jefe de los sajones, es derrotado y se bautiza como cristiano. Es acá que él lleva la ideología cristiana. Organización política. En su gobierno, Carlomagno divide los territorios en condados, marcas y ducados. Los condados venían a ser provincias que estuvieron al mando de un conde, ¿está bien?, que ejercía triple poder: civil, militar y judicial. Los condados venían a ser provincias interiores que estaban cerca al castillo donde vivía. En cambio, los marcas venían a ser provincias fronterizas. Estuvieron al mando de los marqueses, ¿está bien? Y los ducados vienen a ser la unión entre los condados y las marcas, estando al mando de un duque que, a diferencia de los otros gobernantes, su poder era absoluto, solo dependía del emperador, ¿está bien? Y para poder cuidar todas estas provincias, Carlomagno creó supervisiones conocido como missi dominici, que se encargaba de supervisar todas las provincias, condados, marcas y ducados, de coronación como emperador. Carlomagno restablece la autoridad del Papa León III, que había sido expulsado de Roma. En gratitud, el Papa le corona como emperador. Este acto se llevó a cabo en la Catedral de San Pedro, el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo. De este modo se restableció el Imperio Romano de Occidente. Educación. Una de las grandes obras de su gobierno de Carlomagno viene a ser en cuanto a la educación. Él prácticamente obligó a la sociedad a tener una educación. Para ello se crean 3 escuelas: las escuelas palantinas, las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales. Su propio nombre lo dice. Las escuelas palantinas se encuentran en los palacios, las escuelas conventuales en los conventos y las escuelas parroquiales en las parroquias. La diferencia es que las escuelas palantinas venían a ser simplemente de uso de la nobleza. Acá se formaban los grandes autoridades que pertenecían de la nobleza. Acá en la escuela palantina se enseñaban 7 artes liberales. Uno conocido como el trivium, donde se enseñaba gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium, aritmética, astronomía, música y geometría. Sin embargo, en las escuelas conventuales no tenían esta misma educación. Ellos estudiaban las futuras autoridades eclesiásticas y tenían la función de controlar ideológicamente a la población a través del clero religioso, es decir, ellos se dedicaron al culto religioso. Y las escuelas parroquiales, esta viene a ser una educación para el pueblo, donde estas escuelas estaban destinadas fundamentalmente al servicio de las clases populares, en las que se repartían conocimientos de lectura, escritura, aritmética, incluso de catecismo. En lo judicial, diremos, se hizo asesorar por sus ministros para la mejor administración de justicia. Dictó leyes que tomaron el nombre de capitulares, redactados por capítulos y que constituyen el comienzo de su legislación imperial. Desintegración del imperio carolingio. La desintegración de este imperio llegaría a la muerte de Carlomagno en el año 814 después de Cristo. Le sucedió en el trono su hijo Ludovico Pío, que gobernaría entre 814 y 840 después de Cristo. ¿Está bien? Pero en el año 843 después de Cristo se firmó el Tratado de Verdún, por la cual se repartieron las tierras del imperio de la siguiente manera. Carlos el Calvo se quedaría con Francia, esa parte azul es Francia. Luis el Germánico se quedaría con lo que viene a ser Alemania, esa parte anaranjada, y Lotario con la parte de Italia, que viene a ser verde. ¿Está bien? Estos 3 personajes venían a ser
parte del general de la Guardia Civil del Imperio Carolingio de Carlos Magno. Bueno, eso sería todo. Hasta la siguiente clase. Nos vemos. Cuídense.